Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David González. En este día vamos a hacer un análisis del libro llamado El Derecho de los Jueces, el cual es un análisis del derecho en Colombia, de las fuentes del mismo y sobre todo de la doctrina jurisprudencial o de la jurisprudencia de las altas cortes y su obligatoriedad en las decisiones que toman los jueces al fallar al administrar justicia. Bueno, vamos a hacer un análisis del primer capítulo y lo vamos a enfocar desde cuatro preguntas o cuatro incógnitas principales propuestas dentro del marco de la clase de análisis jurisprudencial. La primera de ellas es que les voy a explicar cuál es el objetivo que el autor tiene principalmente con este capítulo del libro y encontramos que el objetivo que tiene el autor con este capítulo en específico es hacer un recuento histórico de cuál es el estado actual de la jurisprudencia en Colombia como fuente de derecho. Entonces, dentro de este contexto histórico, el autor nos va a abarcar por los antiguos ordenamientos jurídicos franceses y españoles en los cuales se empezó a adoptar un concepto llamado doctrina legal o doctrina probable, la cual tenía una connotación de persuasión en Francia y más de obligatoriedad en España. A lo largo de este capítulo, el autor nos va a ir desarrollando estos conceptos fundamentales para explicarnos cómo, desde en un principio, en unos ordenamientos de corte positivista donde la ley era puesta como la fuente fundamental y principal del derecho, tuvo que irse dándole cabida a la interpretación o la utilización de la jurisprudencia como una fuente alternativa para ir supliendo los vacíos legales que se pudieran ocasionar con respecto a la legislación de las leyes y a no tenerse en cuenta los contextos sociales de cada sociedad. Entonces, en resumen, el objetivo que tiene el autor con el primer capítulo del libro El Derecho de los Jueces es hacer un resumen histórico para que nosotros como lectores entendamos de dónde surge el concepto de jurisprudencia y de doctrina probable en Colombia y pues cuáles son los elementos históricos que ha tenido este concepto para constituirse en lo que es hoy en día. Bueno, ya desde este primer capítulo del libro podemos darnos una idea muy clara de qué es lo que nos quiere convencer el autor y tenemos unos argumentos que van enfocados a ello. Y es que lo que quiere hacer ver el autor es cómo en la actualidad la jurisprudencia o la doctrina jurisprudencial de las altas cortes realmente llega a constituir una fuente de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Como ya les venía contando, este primer capítulo es de corte netamente histórico en el cual vamos a ver la evolución de la figura de la doctrina probable. Por lo tanto, los argumentos del autor van enfocados a reconocer la necesidad histórica del surgimiento de esta doctrina. Bueno, quiero rescatar en especial un argumento de este capítulo y es en el que el autor acota cuáles fueron las principales críticas que sufrió este concepto en sus inicios por allá en los años 1890. En específico, el autor informa que lo que en un principio la Corte quería utilizar para llenar los vacíos que surgieran de un ordenamiento que tal vez el legislativo no había previsto ciertas situaciones sociales, se había convertido esta doctrina legal en un instrumento demasiado restrictivo para la administración de justicia de la época, ya que implicaba que los jueces debían de manera obligatoria a ceñirse por tres decisiones uniformes de la Corte en un caso en concreto. Entonces, digamos que esta crítica la aborda el autor para informarnos a nosotros cómo se transformó este concepto de doctrina legal al concepto que se maneja hoy en día de doctrina probable, en el cual se dice que un juez hoy en día podrá eh, inclinarse o tener en cuenta cuáles fueron las consideraciones de la Corte en un caso en concreto en tres ocasiones diferentes, pero en un caso dado podrá apartarse de dichas consideraciones si él considera que esto atenta contra el orden constitucional o contra las garantías que está defendiendo en un caso en concreto. Bueno, como les iba esbozando en la introducción, lo que nos quiere apuntar el autor es hacernos a nosotros como lectores analizar de dónde sale el concepto que se utiliza hoy en día en Colombia de doctrina probable y pues nos lleva a lo largo de un contexto histórico en el que nos da todos los instrumentos que necesitamos para entender de dónde viene este concepto. Por último, mis conclusiones como jurista
de este capítulo es que es un gran capítulo introductorio dentro del libro El Derecho de los Jueces, en el cual su autor nos hace un recuento histórico, en el cual el autor nos da un esquema y un bosquejo de todo lo que vamos a abordar en este escrito y de cuál va a ser el análisis que él va a hacer respecto de las fuentes de derecho que nosotros podremos aplicar durante nuestra profesión a lo largo de la carrera y lo que queda, digamos, de estudio. No siendo más, este primer capítulo es un simple abrebocas histórico en el cual se trae toda una recopilación y se estudian todos los elementos de un concepto que pues hoy en día para los juristas es muy importante, que es el concepto de la doctrina probable en Colombia. Dando continuación a lo expuesto por mi amigo David Mateus en el primer capítulo, comienzo yo con el segundo capítulo respondiendo las 4 preguntas planteadas por usted, profesor. El objeto o finalidad del texto, según el autor, es analizar el control constitucional en Colombia, destacando el efecto de las sentencias de la Corte Constitucional y las decisiones judiciales en la acción de tutela. Se menciona la importancia de la autonomía judicial y la modulación de los efectos de las sentencias. También se aborda la percepción de activismo por parte de la Corte y la reacción del Congreso ante ello. Los argumentos más relevantes, según el autor, es cómo se discute la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Constitucional en Colombia, tanto en casos de constitucionalidad como de tutela. Asimismo, cómo se destaca la importancia de la jurisprudencia constitucional y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Se menciona la doctrina de la cosa juzgada explícita e implícita, así como la importancia de las sentencias de tutela en la interpretación constitucional. La Corte ha reafirmado la fuerza precedencial de sus fallos, incluso frente a interpretaciones alternativas de otras Cortes nacionales. Las conclusiones argumentativas relacionadas en el texto por el autor las dividí en 3 partes. Primero, la Corte Constitucional ha establecido que sus fallos son obligatorios en el sentido de la cosa juzgada constitucional, pero solo surten efectos en el caso concreto. Segundo, se ha reafirmado la importancia de la Constitución como fuente principal de derecho. Tercero, la Corte ha adoptado una posición compleja en cuanto a la obligatoriedad de sus fallos, respaldando la autonomía constitucional del Poder Judicial. Las conclusiones como jurista son: se puede concluir que la Corte Constitucional de Colombia ha desempeñado un papel crucial de suma importancia en el control constitucional del país, estableciendo precedentes y doctrinas que han impactado asimismo en la interpretación y la aplicación del derecho. La autonomía judicial, la obligatoriedad de las decisiones judiciales y la importancia de la jurisprudencia constitucional son aspectos fundamentales que han sido abordados en el texto. Además, se evidencia la complejidad de los debates en el sistema judicial colombiano en torno a la interpretación y aplicación de las decisiones de la Corte Constitucional. La Corte ha buscado fortalecer el valor formativo de sus sentencias, especialmente en relación con la cláusula de igualdad de la Constitución colombiana, aunque enfrenta resistencia y desobediencia por parte de otros jueces y cabezas institucionales. La modulación de los fallos y la flexibilidad de la interpretación de la cosa juzgada implícita han sido temas recurrentes en la jurisprudencia de la Corte,